Nosotros ayer recibimos la propuesta que el lunes a la noche la ministra le dio a nuestra mesa coordinadora, la trabajamos en asamblea y el Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita decidió aceptar la propuesta con reservas, garantizar la mesa de diálogo. Por lo tanto, levantamos la medida de paro y estamos de asamblea, que a la mañana comienza a las 11:30 de la mañana y a la tarde a las 18:30. Se empieza a atender el consultorio paulatinamente, se va a ir a volver a dar turnos y a empezar a reactivar los consultorios, con esta salvedad, que seguimos de asamblea a partir de las 11:30 de la mañana, porque tenemos muchas cosas para seguir trabajando y para seguir presentando al gobierno de la provincia. ¿En qué consiste la propuesta que recibieron y cuánto se aleja de las pretensiones? Sí, bueno, cuando comenzamos todo este plan de lucha, en realidad el reclamo básico era el aumento del 200% sobre el básico. Y varias cosas más, pero la principal era ese, y la otra, en orden de prioridad, es el recurso humano en los hospitales, que realmente hay servicios que están en estado crítico por la carencia de gente. Hace muchos años que no se hacen las altas por bajas, entonces la gente se va jubilando y esos lugares no se cubren o se enferman o demás. Esos eran como los dos pedidos puntuales más importantes, con muchos otros, como por ejemplo el pasacontrato de monotributistas y algunos ítems más, revisar la ley de salud, que es arcaica porque es del año 85, entonces está ya fuera de contexto totalmente, que se revise la ley de jubilaciones, que la última reforma realmente nos ha perjudicado a todos, porque la jubilación que terminas cobrando es alrededor del 62-63%, cuando era el 82%. Bueno, entonces eran muchos puntos, algunos pertenecen directamente al Ejecutivo y otros son propios del Legislativo. Pero como en las reuniones que teníamos como delegado estaba la ministra como Poder Ejecutivo, también estaba el doctor Fortuna, que hoy en este momento es el presidente de la Cámara de Legisladores, o sea que pudimos como en algún modo ir hablando estos temas, pero manteniendo la prioridad que planteamos al principio, que era los salarios. La propuesta en lo salarial puntualmente del gobierno, ¿por dónde va? Sí, el gobierno, bueno, nosotros tenemos dos leyes en salud. La 7625, que es la propia del equipo de salud, y la 7233, que es del sector administrativo y mantenimiento. Entonces, cada una de estas leyes requería como un abordaje distinto por sus particularidades. La 7233 aglutina a los 14.000 empleados públicos de la provincia que corresponden a todos los ministerios. De esos, 2.500 son de salud. Entonces, había que ver cómo poder hacer una propuesta, que fuera específicamente para el sector salud, reconociendo que en época de pandemia, vamos al ejemplo más cercano, cuando todos los administrativos se pudieron ir a su casa o trabajar en un modo online y demás, el que tuvo que quedar en la trinchera laburando al igual que el resto del equipo de salud fueron los administrativos de salud y la gente de mantenimiento. Por eso peleamos tanto por hablar con el término trabajadores de la salud, que nos engloba a todos. La propuesta para ello fue el 40% recurso humano crítico, lo cual que ya lo reconozcan como recurso humano crítico es darle un lugar importante, y a su vez le han dado adicionales que nunca tenían por no ser contemplados de salud, como la semana calendario, las actividades nocturnas y un nuevo adicional que el nombre exacto no lo recuerdo, pero que en realidad lo que busca es poder acercarlos a ellos al mismo aumento que tiene la ley 7625, porque a ellos no les pueden tocar el básico, por esto que decíamos recién, que están en un grupo mucho más grande. En cuanto a la 7625, la propuesta está compuesta de pasar todo lo no remunerativo a remunerativo, todo eso pasa al básico. Entonces el básico, si bien no es que es más en dinero, pero sí es importante porque pasa al básico y eso va a llegar a los jubilados, que era nuestra gran lucha también, y era poder ponerle voz a ellos que no tienen cómo hacerse escuchar. Y el 40% de recurso humano crítico para todos aquellos que no lo cobren ya, obviamente. Si esto es lo que estábamos pidiendo, no, pero sí creemos que es un primer acercamiento y que lo importante es que es histórico, que es la primera vez. Yo llevo 31 años en salud y es la primera vez en 31 años que yo veo la unidad en el equipo de salud
que nos contempla a todos y donde tenemos asamblea de más de 70 personas en nuestro hospital, que nunca le hemos tenido, y así en todos los hospitales de la provincia. Claramente esto habla de una crisis vieja, de muchos años, y que bueno, es como que se vivió un proceso que hoy nos permitió transitar esta unidad. Y valoramos mucho y creemos que ese quizá es el logro histórico más grande que hemos tenido, y sentarnos por primera vez los trabajadores sin mediadores con el Ministerio de Salud a trabajar sobre lo que nos pasa al interior del hospital. Eso nos parece de un valor importantísimo. Y en pos de sostener ese espacio, y que nos va a permitir trabajar la reforma de la Ley de Educación, de Salud, perdón, la Ley de Salud, es que hemos decidido hacer este impasse, aceptar la propuesta del gobierno y mantener este espacio de diálogo que nos parece fundamental para poder seguir mejorando en todo lo que estamos pidiendo. Uno de los impactos fuertes fue justamente dejar afuera a los gremios, a la UTS, al CEP como negociadores. ¿Por qué toman esta decisión? Porque por acción u omisión, como te lo decía fuera de cámara, el trayecto de los gremios nos trajo hasta este lugar. De alguna manera siempre nuestros salarios los negoció el CEP, porque por esta trampa de las leyes, ya lo dice en la 7233, que el gremio que nos representa, lo dice la ley, ahí es el CEP. Y como la 7625 es hija de la 7233, ellos quedan como prendidos al CEP por esta situación. Son todos los vericuetos legales que tratamos de que nos traen también, ayuden a traernos a este lugar, todos estos vericuetos legales donde se fueron agarrando, que se van a poder destrabar si logramos que se revea todo esto y realmente hacer algo que sea superador para el paciente. Hoy hablábamos con un médico del hospital y decía, qué lindo que sería que vos puedas dedicarte solamente a trabajar en el hospital. Qué lindo que sería para tu paciente. No sé si para vos, porque a vos te encanta trabajar en un montón, pero para tu paciente qué genial que sería que el médico esté acá y que se pueda dedicar a vos y que vos puedas dedicarte a estudiar y a capacitarte y que puedas atender a tu paciente hospitalario con toda tu sapiencia. Sí, dice, como el Garrahan. ¿Por qué no pensar en eso? Pero para eso se necesita una base legal que lo sostenga, y eso es lo que estamos tratando de sostener, una base legal que sostenga eso. No como ahora que somos poliempleo, que corremos todo, por eso recién Gabriel se equivoca, porque sale del hospital y va a la escuela, ¿me entendés? Y yo también, y todos. El chico de mantenimiento sale del hospital y va a hacer trabajo en casas de familia o en otro lado. O sea, nadie puede quedar de ninguno de los trabajadores solamente con el trabajo del hospital. ¿Este impasse se está dando en el resto de los hospitales de Córdoba? Sí, en la gran mayoría, ya ayer estaba decidido así, han quedado muy pocos focos en algún punto de la provincia, que no vamos a nombrarlo porque a lo mejor en este momento lo están decidiendo al revés, porque esto es muy dinámico, pero han quedado muy pocos hospitales en situación de paro permanente. La mayoría ha tomado esta decisión que tomamos nosotros, asamblea permanente a partir de cierto horario, en vigilia, como le dijimos, vigilia de sueldo. Mientras sigue toda esta situación, el análisis de las leyes, ¿estos ya son logros lo que ofreció el gobierno? ¿Eso ya está? Sí, eso va a salir por decreto del gobernador, porque como decía Sandra, como no hay un gremio en esta mesa, sino que fue los trabajadores y el ministerio, y fue una mesa de diálogo todo el tiempo, el ministerio nos aclaraba que no son paritarias. Al no ser paritarias, porque si fueran paritarias la tiene que rubricar un gremio en el Ministerio de Trabajo. Al ser una recomposición, un reconocimiento, una reestructuración de salud, tiene la autoridad de hacerlo el Ejecutivo. Entonces, sí, esto va a salir por decreto. Obviamente que después viene, bueno, ¿qué va a pasar con las paritarias de febrero? A nosotros nos preocupa quién nos va a representar en esa paritaria, pero bueno, es un segundo paso, que estamos en vigilia, como dijo Sandra. Y si me permitís, Karina, yo sí quiero hacer un apartado especial en agradecimiento absoluto a la sociedad, porque nunca nos hemos sentido tan acompañados por la sociedad en este reclamo, en aquella sociedad que se ve perjudicada por estas medidas, pero el acompañamiento ha sido realmente increíble, se ha hecho sentir, hemos recibido videos de todo el mundo apoyándonos. Fueron muchos días sin atención. Y fueron muchos días, llevamos casi 3 semanas,
y uno lo podía ver en la marcha. A mí sobre todo los jubilados, es algo que realmente me emocionaba en las marchas, era ver la gente grande parada en las esquinas aplaudiendo, diciendo no aflojen, sigan en la lucha. Y te encontrabas con el policía y te decía, por favor no aflojen porque estamos en la misma. Es como esta cosa, y los docentes, entonces fue un acompañamiento de toda la sociedad que creo que también la pandemia, a pesar de todos los desastres que ocasionó, nos dejó dos cosas positivas. Una es la unión del equipo de salud, ¿no? Darnos cuenta que no somos nada uno sin el otro, que si no laburamos todos juntos acá adentro no había cómo enfrentar la pandemia. Y la otra es que la sociedad pudo quizás valorar el equipo de salud de otro lugar, con todas las deficiencias y con todo lo que tenemos, que nadie lo niega, pero que bueno, creo que es una etapa que realmente si algo es para destacar, es la unión de los trabajadores por un lado y por otro el acompañamiento de la sociedad que también nos permitió llegar hasta acá.